Salmo 13, cuando Dios tarda. Serie, Salmos para el alma. Cuando Dios tarda. Hay silencios que no duelen, y hay silencios que pesan tanto, que se te quedan dentro. No porque Dios no exista. No porque hayas hecho algo mal. Sino porque no responde. Justo cuando más lo necesitas. Oras. Esperas. Confías. Y aún así, nada cambia. Sigues levantándote cada día. Sigues creyendo, aunque sea con lo último que te queda. Sigues haciendo lo correcto. Pero el cielo parece callado. Y no es que hayas perdido la fe. Es que el alma está cansada de esperar sin explicación. Hay días en los que no dudas de Dios, pero sí dudas del tiempo. Del momento. Del ¿cuándo? Dudas de si esto ya debería haber cambiado. De si la respuesta se retrasó. De si alguien más fue escuchado antes que tú. Si alguna vez pensaste en silencio. ¿Y si Dios se olvidó de mí? Este salmo no viene a corregirte. No viene a decirte que estás mal. Este salmo te entiende. Por eso es importante que te quedes hasta el final. Porque el Salmo 13 no comienza con esperanza, pero termina transformándola. Y esa transformación no es rápida. No es emocional. Es profunda. El Salmo 13 es corto. Solo 6 versículos. Cada uno de los 6 versículos del Salmo 13 pesa como una noche larga, en la que no llega la respuesta y el reloj avanza más lento que el corazón. Es de esos textos que no se leen rápido. Se sienten. Se viven. Se cargan. Este salmo se conecta con muchos estados del alma. Con el Salmo 42, cuando el corazón se abate y no entiende por qué sigue creyendo. Con el Salmo 55, cuando el peso es tan grande que lo único que quieres es huir. Con el Salmo 38, cuando el dolor ya no es externo, sino interno, silencioso, mental. Con el Salmo 66, cuando Dios permite procesos que prueban la fe más de lo que imaginabas. Y con el Salmo 126, cuando la espera, finalmente, se convierte en cosecha. Pero antes de llegar a la cosecha, el Salmo 13 se atreve a hacer una pregunta que muchos nunca dicen en voz alta. ¿Qué hago cuando Dios tarda? La oración comienza con una frase que se repite una y otra vez, como si el alma no encontrara descanso, como si el corazón no supiera cómo seguir esperando. ¿Hasta cuándo, Señor? No una vez. Ni 2. 4 veces seguidas. No es casualidad. Es desesperación honesta. ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? No es rebeldía. Ni falta de fe. Es cansancio espiritual acumulado. ¿Hasta cuándo tendré consejo en mi alma? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Estas preguntas no nacen de la rebeldía. Nacen del cansancio acumulado. No son palabras de alguien que dejó de creer. Son palabras de alguien que ha creído por mucho tiempo, sin ver cambios. Aquí el salmista no está negando a Dios. No está dudando de su poder. No está cuestionando si Dios puede. Está luchando con el tiempo. Con el intervalo entre la oración y la respuesta. Con el espacio incómodo. Entre la promesa y la realidad. Como en el Salmo 42, la fe sigue viva, pero el alma está abatida. Y es importante decirlo con claridad, sin suavizarlo, sin espiritualizarlo de más. Sentirte así no te hace débil. No te hace menos espiritual. No te convierte en alguien con poca fe. Te hace humano. Hay una frase en este salmo que toca una herida muy profunda del corazón. Una herida que casi nadie confiesa. ¿Me olvidarás para siempre? Eso no es miedo al castigo. Es miedo al abandono. No es temor a que Dios te juzgue. Es temor a que Dios te ignore. A que siga bendiciendo a otros. Mientras tú sigues esperando. Como en el Salmo 38, el dolor aquí no es visible. No es algo que otros puedan señalar con el dedo. No es una herida abierta por fuera. Es interno. Es mental. Es silencioso. Hay personas que no están en crisis externa. Funcionan. Cumplen. Responden. Son responsables. Sonríen cuando hace falta. Pero por dentro viven con una pregunta constante, una pregunta que no se calla. ¿Dios todavía me ve? Y este salmo responde, aunque no de la manera que esperamos. Sí, incluso cuando no lo sientes.
incluso cuando el silencio pesa, incluso cuando no hay señales visibles. Luego, casi como si el alma regresara al mismo punto una y otra vez, aparece una frase que hoy suena más actual que nunca. ¿Hasta cuándo tendré consejo en mi alma? Este versículo describe algo muy específico. Habla de pensamientos que se repiten, de diálogos internos que no descansan, de una mente que gira en círculos, buscando respuestas que no llegan. Aquí el enemigo no es una persona, no es una situación externa, no es alguien que te esté atacando desde fuera. Es la mente sola, la mente cansada, la mente intentando sostener la fe, sin una palabra clara de Dios. Como en el Salmo 55, cuando no hay dirección clara, el alma no quiere pelear. No quiere demostrar fortaleza. No quiere resistir más. Quiere huir. Pero Dios no te apura. Dios no te empuja. Dios no te grita, ¿aguanta un poco más? Dios te acompaña en la espera. Camina contigo dentro del silencio. Permanece contigo. Cuando no hay respuesta inmediata. Y si este salmo está describiendo una temporada que estás viviendo, si sientes que estas palabras le ponen nombre a algo que llevas dentro desde hace tiempo, este espacio es para ti. Aquí no aceleramos procesos. Aquí no fingimos finales felices. Aquí no te decimos que todo se resuelve rápido. Aquí caminamos despacio. Salmo a salmo. Alma a alma. Y entonces, casi sin avisar, el salmo gira. No porque el problema desaparezca. No porque la espera termine. Sino porque la oración cambia de profundidad. Alumbra mis ojos. El salmista no pide que todo se resuelva. No pide que el enemigo se vaya. No pide respuestas inmediatas. Pide luz. Porque cuando Dios tarda, lo más peligroso no es el problema externo. Es la oscuridad interna. Cuando no hay claridad por dentro, la fe empieza a confundirse con miedo. La confianza se mezcla con ansiedad. Y la espera, poco a poco, se confunde con abandono. No porque Dios se haya ido, sino porque el silencio pesa más. Cuando no hay luz interior. Como en el Salmo 66, Dios permite el fuego. No para destruir la fe, no para romperte por dentro, sino para purificar lo que aún necesita fortalecerse. El Salmo 13 no elimina la espera. No la niega. No la acorta. La transforma. Y eso es lo que Dios hace muchas veces. No acelera el proceso, pero fortalece el corazón que espera. No cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia la profundidad desde donde esperas. No quita el silencio, pero te sostiene dentro de él. Y entonces el Salmo revela algo que muchas veces pasamos por alto. Cuando el salmista dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí, no está hablando solo de una persona externa. No está señalando a alguien concreto. Aquí entendemos algo clave. La espera también es una batalla espiritual. No una batalla contra otros. Ni una lucha visible. No un conflicto que se note por fuera. Es una guerra silenciosa, que se libra por dentro. Una batalla contra la desesperanza que susurra. Esto nunca va a cambiar. Contra la duda que pregunta, una y otra vez, ¿y si Dios no responde? Contra el cansancio que insiste. Ya no vale la pena seguir esperando. El enemigo aquí no tiene rostro. No tiene nombre. No tiene forma concreta. Es todo aquello que quiere convencerte de soltar la fe antes de tiempo. De rendirte justo antes del cambio. De bajar los brazos cuando el corazón ya está cansado. Y en medio de esa tensión, el Salmo nos deja una verdad que sostiene. Cuando las fuerzas bajan, Dios no llega tarde. Dios llega cuando la fe ya no depende de las emociones. Llega cuando ya no confías. Porque te sientes fuerte, sino porque decidiste confiar. Incluso estando cansado. Llega cuando la fe deja de ser reacción y se convierte en elección. Cuando ya no respondes desde lo que sientes, sino desde lo que sabes de Dios. Entonces aparece una de las frases más poderosas de todo el Salmo. ¿Mas yo en tu misericordia he confiado? No dice, todo se resolvió. Ni dice, ¿ya entendí el plan? No dice, ahora todo tiene sentido. Dice algo mucho más profundo. Confío aún así. Confío aunque la respuesta no llegó. Aunque el silencio sigue.
Confío aunque el cansancio no se fue del todo. Aunque todavía no veo el final. Esto conecta directamente con el Salmo 126, donde primero hay lágrimas y solo después viene el cántico. Primero el llanto. Luego la cosecha. La fe madura no niega el dolor. No lo maquilla. Ni lo disfraza con frases bonitas. No lo espiritualiza para evitar sentirlo. Pero tampoco le permite tener la última palabra. La fe madura aprende a decir, esto duele, pero no me define. Esto pesa, pero no me gobierna. Esto tarda, pero no anula a Dios. Y entonces el Salmo llega a su cierre. Con una frase que lo cambia todo. Cantaré al Señor, porque me ha hecho bien. Aquí ocurre algo profundamente poderoso. El cántico no nace después de la respuesta. Nace antes. No es emoción. Es decisión. No es entusiasmo momentáneo. Es confianza consciente. No es negar el dolor. Es recordar quién es Dios aun cuando la respuesta no se ve. El salmista no canta porque todo esté resuelto. No canta porque la respuesta ya llegó. Canta porque recuerda quién es Dios aun cuando la situación no cambió. Recuerda su fidelidad cuando el proceso sigue abierto. Recuerda su carácter cuando el camino todavía duele. Recuerda su presencia cuando el silencio pesa. Por eso el Salmo 13 no termina con una solución visible. No termina con un milagro inmediato. No termina con una explicación clara. Termina con confianza. Y eso lo transforma todo. Porque cuando confías antes de ver, la espera deja de sentirse como castigo y empieza a entenderse como proceso. Ya no es abandono. Es formación. Ya no es vacío. Es profundidad. Ya no es tiempo perdido. Es terreno donde Dios sigue obrando, aunque no lo notes. Y ahora, sin prisa. Sin ruido. Sin necesidad de explicar nada. Entramos en oración. Señor, hoy no venimos a exigirte respuestas. No venimos a reclamar tiempos. No venimos a compararnos con otros. Ni a medir nuestra espera con la de nadie más. Venimos cansados de esperar. Venimos con preguntas que no supimos formular. Venimos con silencios largos, que pesaron más de lo que admitimos. Si alguna vez pensamos que te habías olvidado, no fue falta de fe. Fue dolor acumulado. Fue cansancio del alma. Fue espera prolongada. Hoy decidimos confiar. No porque todo esté bien. No porque entendamos el proceso. No porque tengamos claridad total. Sino porque tú sigues siendo Dios incluso en el silencio. Incluso en la demora. Incluso cuando no sentimos nada. Sostén nuestra fe. Mientras esperamos. Sostén nuestro corazón. Cuando las fuerzas bajan. Sostén nuestra esperanza. Cuando la respuesta tarda. Amén. Y si esta oración habló a tu alma, suscríbete. Comparte este video con alguien que esté esperando. Y vuelve. Cuando la espera pese. Somos Das Plenitud Vida. Decreta con propósito. Administra con sabiduría. Siembra con generosidad.